Brunner nos explica que existen dos formas principales de entender la realidad, mediante el pensamiento paradigmático y el pensamiento narrativo. El pensamiento paradigmático se relaciona mucho con la lógica, la razón y la ciencia. En este caso de la película de la Isla Siniestra, este tipo de pensamiento está representado principalmente por los médicos, ya que ellos intentan demostrar que Teddy Daniels en realidad es Andrew Ladies, y este es un paciente con psicosis severa que ha construido un delirio para escapar de un dolor emocional intenso que tiene él. A lo largo de toda la película nosotros podemos observar que los médicos utilizan herramientas científicas como es la observación clínica, la reconstrucción de los hechos y tratamientos psiquiátricos para que Andrew pueda enfrentar la verdad. Es así que nosotros en este contexto entendemos de la enfermedad mental de Teddy como de una manera más científica y objetiva. Sin embargo, Brunner también nos habla del pensamiento narrativo, en el cual las personas organizan sus experiencias a través de historias y les dan un significado. Esto también se refleja claramente en Teddy, ya que él crea una historia y una narrativa donde él es un detective que investiga una conspiración dentro del hospital. Y esta historia no aparece por casualidad, ya que es una forma que tiene su mente de protegerse de un trauma demasiado doloroso para él, que es la muerte de sus hijos y de su esposa. En cuanto al otro de Manuel Levinas, nosotros nos podemos dar cuenta a lo largo de toda la película que esta relación con el otro va a estar profundamente dañada, ya que los pacientes psiquiátricos en esta película son tratados como personas incapaces, como personas peligrosas, los tienen vigilados, los tienen encerrados y controlados. En este contexto, Levinas mencionaría que esta es una forma de deshumanización, ya que las personas pasan de ser vistas como seres humanos a ser vistas como un simple diagnóstico, dañando de gran manera la relación con el otro. Desde la perspectiva de Jamie Braille, la salud mental no depende únicamente de factores biológicos o individuales, sino que también depende de las condiciones sociales e históricas en las que viva la persona. Andrew es un veterano de la Segunda Guerra Mundial, y él estuvo expuesto a experiencias extremadamente violentas. Nosotros los podemos observar en las escenas en las que ocurren los flashbacks relacionados con los campos de concentración. En estas escenas nos muestran los traumas que dejaron profundas secuelas psicológicas en Andrew. Es por esto que en esta película sí se observa esta perspectiva de Jamie Bray, ya que nos demuestra que el sufrimiento psíquico está relacionado tanto con la historia personal como el contexto social de la persona. La teoría de la reproducción social explica cómo las condiciones sociales influyen en la vida y la salud de las personas. En la dimensión general aparece el contexto de la posguerra, la violencia institucional y el modelo psiquiátrico que se utilizaba en esa época. En cuanto a la dimensión particular, esta se va a ver reflejado como en grupos, como en los veteranos de guerra, los pacientes psiquiátricos y el personal del hospital, que a su vez todos van a estar marcados por un trauma y por el aislamiento que ellos tienen al encontrarse en un psiquiátrico en una isla remota. Y finalmente, la dimensión singular que va a corresponder a la experiencia individual del personaje principal, es decir, de Andrew, en el cual su dolor y la culpa por la muerte de su esposa y de sus hijos ayudan a la creación de este delirio como un mecanismo de defensa. Entonces, en esta película sí se muestra que el sufrimiento mental no puede entenderse solo desde lo individual, sino que también se ve afectado por factores sociales e históricos que afectan a la persona. Desde la perspectiva de Jaime Braille, podemos observar cómo el sistema refuerza conductas socialmente normalizadas en Andrew Laedes, como el trabajo excesivo y el rol de padre y esposo distante, pero económicamente presente, y proveedor. Para el sistema, este era un modelo funcional, porque representaba justamente aquello que resulta útil y conveniente para sostener una estructura social establecida. De igual manera, se normalizaron conductas compensatorias desadaptativas, como el alcoholismo. Al tratarse de un ex marín y veterano de guerra, su consumo de alcohol era visto como algo esperable e incluso aceptado socialmente, como una manera de lidiar el dolor y el trauma, a diferencia de otras alternativas que en esa época eran más estigmatizadas, como la psicoterapia o los grupos de apoyo. Cuando esta estructura, aparentemente sólida, pero profundamente disfuncional, terminó colapsando, el mismo sistema que incentivó y premió ese estilo de vida lo condenó. Andrew dejó de ser visto como una persona y pasó a convertirse en Teddy Daniels, un paciente psiquiátrico catalogado como altamente peligroso. En el momento en que dejó de ser funcional para el sistema, este simplemente lo desechó.
Este proceso de encasillamiento, estigmatización e institucionalización refleja la perspectiva curativa tradicional de la medicina, donde el enfoque biomédico suele tener más peso que la comprensión profunda del sufrimiento. Desde la mirada de Aaron Antonovsky, en cambio, lo importante habría sido comprender la experiencia de Andrew desde una perspectiva biopsicosocial y salutogénica. Más que centrarse únicamente en curar o tratar la psicosis, habría sido necesario abordar el dolor emocional que arrastraba desde mucho tiempo atrás, el trauma de la guerra, la culpa y la carga emocional de convivir con una esposa profundamente deprimida y aislada, y finalmente la tragedia del asesinato de sus hijos, que desencadenó una reacción violenta y terminó profundizando aún más el sufrimiento y sensación de vacío. Antes de que ocurrieran estos eventos, los más traumáticos, Andrew necesitaba ser abordado desde una perspectiva orientada a sanar, no solo a curar. Había perdido todo aquello que le daba sentido de coherencia a su vida, su familia, su identidad y su propósito. Ya no podía comprender, manejar ni darle significado a lo que estaba viviendo. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Con qué herramientas podría haberlo hecho? Si lo analizamos desde la teoría de Antonovsky, Andrew sí contaba con algunos recursos generales de resistencia básicos, como estabilidad económica y ciertas capacidades cognitivas. Era un hombre educado. Era un hombre preparado y funcional en ciertos aspectos. Sin embargo, carecía precisamente de lo que más necesitaba: redes de apoyo, contención emocional y recursos espirituales que le permitieran encontrar un sentido para seguir adelante. Porque, como diría Nietzsche, quien tiene el porqué se enfrenta a todos los cómo. Y el cómo es lo que estudia justamente la salutogénesis, una búsqueda que probablemente pudo haber cambiado el destino de Andrew. Aunque en retrospectiva resulta más sencillo analizar a un paciente y señalar a todo aquello que se hizo mal, el verdadero desafío está en realizar una evaluación consciente y humana antes de que ocurra el colapso. Implica reconocer la complejidad emocional y espiritual de las personas y comprender que el sufrimiento humano no puede reducirse únicamente a síntomas o a diagnósticos. Como plantea Antonovsky, la vida transcurre en medio del caos, y nuestro trabajo no consiste en negarlo o evitarlo, sino en acompañar a las personas y ayudarlas a encontrar herramientas para atravesarlo de la manera menos dolorosa posible. En el caso de Andrew, o Teddy Daniels, como se convirtió después, esto no pudo lograrse. Sin embargo, su historia puede servirnos como un ejemplo de que la prevención, la conciencia social, la empatía y la búsqueda de sentido son elementos fundamentales en salud mental y que muchas veces pueden convertirse literalmente en factores que salvan vidas. En la película también se observa una confrontación entre el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial en la comprensión de la salud mental. En Ashcliffe predominan prácticas como la sedación, el aislamiento y la lobotomía, donde el objetivo principal es controlar síntomas y conductas, reduciendo al paciente únicamente a su enfermedad. Sin embargo, el Dr. Cowley intenta comprender a Andrew desde una perspectiva más humana, considerando sus traumas, emociones, relaciones y experiencias de vida. Además, los recuerdos de la guerra muestran cómo el trauma y la culpa permanecen afectando profundamente su estado mental incluso después de años. La película evidencia que el sufrimiento psicológico no puede explicarse solo desde alteraciones biológicas, sino también desde las experiencias traumáticas, los vínculos afectivos y el contexto social de la persona. De esta manera, plantea que comprender la salud mental requiere ver al paciente de forma integral, entendiendo que detrás de cada síntoma existe una historia humana marcada por el dolor, pérdidas y experiencias que influyen en la manera en que cada individuo interpreta y enfrenta su realidad. Ahora, la medicina narrativa también se refleja en el intento de los médicos por ayudar a Andrew, reconstruyendo su propia historia y comprendiendo el significado de su sufrimiento, más allá de solo identificar síntomas psiquiátricos. A través de este enfoque, la película muestra que escuchar la narrativa del paciente también tiene un valor terapéutico, ya que Andrew no solo necesita tratamiento clínico, sino enfrentar una verdad emocionalmente insoportable relacionada con la muerte de sus hijos, la enfermedad de su esposa y la culpa que lo persigue. Esto transforma la relación médico-paciente en un vínculo más humano, donde escuchar y comprender se convierte también en formas de cuidado. Además, la escena final, cuando Andrew pregunta si es peor vivir como un monstruo o morir como un hombre bueno, refleja un profundo conflicto existencial y evidencia que el sufrimiento mental no puede separarse de la experiencia humana. La película invita a reflexionar sobre cómo las personas intentan sobrevivir emocionalmente a sus traumas y deja abierta la pregunta de si realmente es posible reconstruir el sentido de la vida después de un dolor tan devastador.